Creepypastas para tener de fondo mientras te preguntas qué pasó con el papú número 100. Hola mis panas, perdón por no subir video estos últimos días, pero volveré a subir vídeos diarios. Por favor, den like a los vídeos. Quiero agradecer a El Crico y Estela Amada por ser miembros del canal. Este título fue gracias a Alejandro López. Empezamos. La formación de un psicópata. Hay un psicópata en mi casa. No entró a la fuerza. Duerme en el mismo cuarto que yo. No es culpa de mi hermano. Así es él. Si alguien tiene la culpa, son mis padres. Mi mamá se fue cuando yo tenía 6 años y mi hermano menor tenía 4. Ella nunca nos quiso, o al menos eso decía mi papá, porque no la recuerdo muy bien. Papá decía que ella solía ser una estudiante perfecta con grandes sueños, hasta que se embarazó y tuvo que abandonar la universidad para cuidarnos. Nos lo recuerda todo el tiempo, que fue culpa nuestra que se fuera, y lo feliz que era antes de que naciera yo. Esa es la versión suave de lo que él decía, de todos modos. Había mucho sobre ella siendo una zorra ingrata que se quemará en el infierno, pero yo no la pienso así. Si yo estuviera casada con alguien como mi papá, también me hubiera ido. Mi papá necesitaba medicina para sobrellevar su partida. Cada vez que la tomaba, se ausentaba por unos días. Quedábamos solo mi hermano y yo en la casa, y yo me encargaba de él lo mejor que podía. Mi papá generalmente no nos dejaba dinero, pero me hice bastante buena escondiendo cosas bajo mi vestido en el supermercado. Pensé que las cosas cambiarían cuando tenía 12 años y encontré una bolsa de papel con unos $1000 en nuestro patio trasero. Pensé que mi mamá nos la había enviado, que se había enterado de lo difícil que era todo y nos había mandado algo de dinero. Normalmente podía encontrar comida cuando realmente la necesitaba, así que no quería gastar ese dinero en cosas como eso. Se acercaba el 10º cumpleaños de mi hermano y me parecía algo importante. Alquilé una van y llevé a él y a 7 niños de su clase a pasar todo el día en SeaWorld. Fue tan divertido que pensé en no volver nunca más. Pero mi hermano no quería irse, y yo no podía dejarlo. Además, el conductor de la van nos estaba vigilando, y dijo que tenía que llevarnos de vuelta a casa o lo despedirían. Sin embargo, deberíamos habernos ido. El dinero no había venido de mi mamá. Ella ya se había olvidado de nosotros. Fue entonces cuando descubrí que la medicina de mi papá era metanfetamina, y que había estado vendiéndosela a sus amigos cuando dejó caer el dinero por error. Traté de decirle que era culpa mía, pero como se gastó en el cumpleaños de mi hermano, él se llevó la peor parte. Mi hermano no volvió a caminar durante 2 años después de eso. Ahora necesitaba aún más ayuda, ya que estaba en una silla de ruedas. Había más cuentas sin pagar. La electricidad, el gas, incluso el alquiler algunas veces. Yo tenía que salir mucho a buscar dinero, a veces por días enteros cuando estaba vigilando una casa para robar. No podía dejar a mi hermano solo mucho tiempo. Mi papá simplemente lo ignoraba, y si no me aseguraba de chequear al menos 2 veces al día, encontraba a mi hermano sentado en su propia orina y heces. Creo que podría haber llegado al baño por su cuenta si realmente lo intentaba, pero simplemente dejó de preocuparse por todo. Sin embargo, hay algo que mi hermano empezó a hacer para pasar el tiempo, aunque desearía que no lo hubiera hecho. Noté su creciente colección de calaveras de animales pequeños durante un tiempo, pero asumí que eran de plástico hasta que vi cómo las estaba atrapando. Lo vi poner semillas para pájaros en una botella de soda de 2 litros con la abertura más ancha. Una vez que una ardilla entraba, tiraba de una cuerda que hacía deslizar la botella hacia abajo para cubrir la abertura con un pedazo de cartón. La ardilla luchaba frenéticamente por salir, pero cuando estaba cerca de la abertura, su propio peso mantenía la botella en su lugar contra el cartón. Lo habría felicitado por su invento, excepto por lo que pasó después. Tomó la botella, con el cartón aún cubriendo la abertura, y metió un par de cuchillas de afeitar dentro. Luego agitó toda la botella hasta que parecía el interior de una licuadora, la ardilla gritando todo el tiempo. Se la quité, pero él siguió construyendo cosas como esa. No solo eran ardillas, tampoco.
ratones, pájaros pequeños, incluso un mapache una vez. Después de matarlos, mordía la cabeza de un solo golpe y luego la escupía en un tazón de agua para limpiar la materia orgánica de la calavera. Por favor, para. Dios no hizo esos animales solo para que los torturaras. Le dije. Entonces, ¿por qué los hizo tan divertidos? Ya no son solo animales. Encontré una caja grande de cartón en la acera cerca de la parada del bus. Dentro había una bolsa de M&M's, un par de cómics y su viejo Game Boy Color. Había una cuerda atada a unos ganchos pequeños dentro de la caja que conducía hacia mi casa. Si alguien tiraba de esa cuerda, la caja se cerraría y todo sería arrastrado por la acera. No creo que fuera lo suficientemente fuerte como para jalar a alguien más grande que un niño de 6 años, pero el autobús escolar paraba aquí. Rompí la caja en pedazos y corrí a confrontarlo. Lo encontré sentado en su cama, ya no estaba en la silla de ruedas, esperando con un cuchillo en las manos. ¿Qué demonios intentas hacer? Poner una trampa. No va a funcionar. Dije. No te preocupes. Va a funcionar. Lo destruí. ¿Por qué estás tratando de atrapar a un niño? No lo estoy. Estoy tratando de atraparte a ti. Fue entonces cuando noté que la televisión estaba suspendida con cuerdas sobre mí. Cortó el cable, y cayó justo sobre mi cabeza. Debe haber contado con que eso me dejaría inconsciente porque ya venía hacia mí con el cuchillo. Estaba mareada, pero logré apartarme a tiempo y cerré la puerta en su cara. Después de eso, tuve tanto miedo que no pude volver a entrar a la casa. Llamé a los servicios de protección infantil y denuncié los negocios de metanfetamina que mi papá estaba haciendo en la casa. No mencioné lo que mi hermano había estado haciendo porque pensé que una vez que él saliera de ahí, tendría una oportunidad de empezar de nuevo. No quería que su vida se terminara antes de que siquiera comenzara. Ambos fuimos puestos en hogares de acogida diferentes, y han pasado 2 años desde que supe algo de él. Hasta anoche. Mis padres adoptivos, una maravillosa pareja asiática que no podía tener hijos propios, se sentaron conmigo en la mesa de la cocina. Me dijeron que tenían buenas noticias. También iban a adoptar a mi hermano. Supongo que la familia que lo acogió sufrió un accidente desafortunado. No me dijeron qué pasó, pero por la mirada que se cruzaron entre ellos, era algo macabro. Espero que haya cambiado. Contarle a la gente lo que hizo evitaría que lo adoptaran y arruinaría su vida para siempre. No puedo decir nada hasta que lo vea de nuevo. Aunque si no ha cambiado. Bueno, por eso estoy escribiendo esto. Si no ha cambiado, al menos alguien sabrá lo que pasó y tendrá una oportunidad de evitar que vuelva a suceder. Mis padres se unieron a una nueva iglesia, creo que hay algo mal con el pan. Desperté con los gritos de mi mamá desde abajo. Apúrate, vamos a llegar tarde a misa, muévete ya. Odiaba la misa. Odiaba todo sobre ella. No sé qué tiene, pero me da escalofríos. Todas las noches, teníamos que vestirnos de blanco, hasta los zapatos. Teníamos que vernos perfectos. Era algo más allá de lo raro, pero todos debíamos hacerlo. Mi mamá nunca fue religiosa. Ni siquiera mi papá se preocupaba mucho por ir a misa, pero últimamente parecían estar entregados completamente. Todo empezó cuando nos unimos a esta nueva iglesia. La anterior era genial. Solo teníamos que ir en Navidad y Pascua, y el padre Hannon era el sacerdote más relajado que había. Me decía que ser católico no significaba ir a misa todos los domingos, que mientras lleváramos una buena vida, eso bastaba ante los ojos de Dios. Estaba sentado en la mesa del desayuno comiendo pan tostado cuando me giré hacia mi madre. Mamá, ¿por qué tenemos que ir todos vestidos de blanco a misa? Me siento ridículo. Le dije mientras la miraba. Porque ante los ojos de Dios, todos somos puros. Así que cuando visitamos su casa, debemos vestir de una manera que lo refleje. Volví a mirar mi pan tostado. Tienes razón, mamá.
Justo cuando terminaba el último pedazo, mi padre entró a la cocina vestido con el mismo traje blanco que yo. Miró a mi mamá. ¿Estamos todos listos para movernos, mi calabacita? Mi mamá le sonrió con ternura. Claro que sí, mi patán. Verás, desde que nos unimos a esta nueva iglesia, las cosas se han puesto raras por aquí. Una vez vi una película vieja de terror con mi papá llamada Invasores de Cuerpos. Se sentía como eso. Como si mis padres hubieran sido reemplazados por alienígenas. Después de un viaje en auto dolorosamente perfecto y en completo silencio, por fin llegamos a la iglesia. Era nueva. Imponente, construida para causar impresión. El edificio en sí era de un blanco brillante, con un enorme techo de cristal. En cada esquina había torres de vitrales. Parecía un castillo, pero feo con ganas. Mientras cruzábamos el estacionamiento, vi al señor Stevens con sus 2 hijos, pero no había rastro de su esposa, lo cual era raro porque siempre estaba con él. Al acercarnos, señalé la ropa que llevaban los chicos. Me alegra ver que no soy el único idiota por aquí. Dije riéndome de ellos. Pero no se inmutaron. Ni un gesto, ni una sonrisa. Solo se quedaron ahí, mirándome con caras vacías. Iban conmigo a la escuela, siempre se reían de todo. Ahora parecían copias sin alma de quienes eran antes. El señor Stevens se veía perturbado. Estaba enojado, pero con una tristeza en los ojos. Mi mamá le puso una mano en el hombro. Me sorprende no ver a Susan contigo, dijo mi madre. El señor Stevens bajó la cabeza, avergonzado. A ella no le gustó el pan, respondió. ¿Escuché bien? ¿Pan? ¿Qué? Mi madre lo miró fijamente. No todos aceptan el pan. Ella no era pura como nosotros. Mi padre y el señor Stevens se miraron y asintieron, y todos nos dirigimos hacia la iglesia, apretujados como ovejas sin voluntad. Apenas entras al salón, una pared de blanco te golpea de frente. Las bancas de mármol blanco se funden con el piso de mármol blanco, guiando hasta un enorme altar, también blanco. Nos sentamos en un silencio perfecto, esperando a que el sacerdote saliera. La puerta detrás del altar se abrió y apareció el padre Kane. Caminó hacia el altar. Era un hombre alto, encorvado, con un aire espeluznante, como si se deslizara por el suelo. El padre Kane sacó una gran bandeja plateada de debajo del altar, con un enorme cáliz lleno de pan. Con ambas manos levantó el pan sobre su cabeza. Este pan es el cuerpo de Dios. Él es la encarnación más pura del hombre. Solo los puros podrán alimentarse de su carne. Miré a mi alrededor y vi brazos alzados en el aire, deleitándose en su perturbadora perfección. Estaba por comenzar la parte en que reparten el pan, y algo tenía claro. Yo no iba a comerlo. Mientras mis padres se quedaban haciendo cosas de adultos, me dejaron con un grupo de niños de la iglesia. Pero mis planes no incluían un lavado de cerebro, así que decidí saltarme la clase y explorar un poco la iglesia. Regresé al salón principal. Mientras me acercaba al altar, noté que la puerta por donde había salido el sacerdote estaba entreabierta, así que asomé la cabeza. A diferencia del frente de la iglesia, las paredes ahí estaban sucias. Luces rojas alineaban el pasillo, dándole un brillo tétrico. Debería haberme dado la vuelta, pero mi curiosidad pudo más que el miedo. Al final del pasillo había una puerta forrada en cuero marrón. Giré la perilla y crucé con cuidado el umbral hacia una escalera de caracol que descendía a un abismo oscuro. Cuando llegué al fondo, escuché voces que salían de la oscuridad. Caminé con nervios hacia ellas y me encontré en una gran caverna iluminada por cientos de velas. Había personas con túnicas blancas y máscaras, todas reunidas alrededor de un altar. A medida que me acercaba, vi que alguien estaba acostado sobre el altar. Parecía angustiada, suplicando ayuda. Cuando me acerqué un poco más, me di cuenta. Era la señora Stevens. Uno de esos tipos raros se acercó al altar con una hoja larga y dentada. Cuando estuvo frente a todos, se quitó la capucha y se sacó la máscara del rostro. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo al ver que era mi madre.
Mi madre, de pie sobre la señora Stevens, quien alguna vez fue su amiga, con un cuchillo enorme en la mano. Me quedé paralizado, viendo cómo alzaba los brazos por encima de su cabeza y luego clavaba la hoja directo en la garganta de la señora Stevens. El corazón me retumbaba en el pecho. Me di la vuelta y salí corriendo. Corrí hasta que estuve lejos, muy lejos de esa iglesia. Decidí ir con la única persona que creí que podía ayudarme. El padre Hannon. Entré como loco por las puertas de su iglesia, gritando su nombre. Cuando salió corriendo a mi encuentro, le solté todo. Le hablé del pan, de mis padres, y de todas las cosas extrañas que estaban pasando en esa nueva iglesia. Nos subimos a su auto y regresamos. Le mostré dónde quedaba la oficina del padre Klein, y él me pidió que lo esperara afuera mientras hablaba con ellos. Cuando la puerta de la oficina se abrió, vi que mis padres estaban ahí dentro, junto con el padre Klein. Intenté escuchar pegado a la puerta, pero solo se oían murmullos. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, la puerta se abrió y el padre Hannon salió. ¿Y bien? ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Qué dijeron? Le pregunté. El padre Hannon me miró como si estuviera molesto conmigo. Tienes que dejar de inventar historias. Tienes que dejar de ser un mocoso y hacer caso a tus padres. Dijo, y se fue caminando, dejándome ahí con ellos. Apenas llegamos a casa corrí a mi cuarto. Debía haberme quedado dormido, porque cuando desperté mis padres estaban de pie sobre mí. ¿Qué pasa? Pregunté. Mi madre levantó la mano y me mostró la palma abierta. Has sido un niño malo, no has estado comiendo el pan. Gritó. Mi padre me miró con expresión vacía. No hay lugar para los impuros. Los impuros se purifican. Dijo con un tono hueco. Me quedé en la cama, temblando de miedo. Vístete. Vamos a llevarte con el padre Kane. Llegamos a la iglesia, y solo pensar en convertirme en uno de esos zombies me revolvía el estómago. Mi padre me arrastró hasta la oficina del padre Kane. Él ya estaba esperándome. Se deslizó hasta colocarse detrás de su escritorio. No había sillas, así que tuve que quedarme de pie frente a él. Sacó un cáliz con pan y me miró. Tienes dos opciones. Comer el pan o dejar que tu madre te purifique. Después de lo que vi con la señora Stevens, sabía muy bien lo que eso significaba. Sacó un trozo de pan. Me obligó a acercarme para tomarlo. Cuando estiré la mano, derribé el cáliz sin querer. Mientras él intentaba desesperadamente juntar los trozos de pan, vi mi oportunidad, y corrí. Rompí las puertas y salí huyendo por la carretera. Mientras corría, vi el auto del padre Hannon. Casi me atropella, pero logró frenar justo a tiempo cuando traté de llamar su atención. Me lancé al asiento del copiloto y me solté a llorar. Mientras manejaba, activó el seguro de todas las puertas con un solo botón. A nadie le importa. ¿Por qué lo harían? Todos terminan comiendo el pan tarde o temprano. Créeme, cuando seas puro, todo tendrá sentido. Dijo mientras manejaba en dirección a la iglesia. Mi corazón se desbocó al ver que se acercaba a las puertas donde ya estaban mis padres, junto con el señor Stevens y sus dos hijos. Apenas me bajé del auto, uno de los hijos del señor Stevens me miró. Es mucho mejor así. Era eso o morir. No tenía salida. Caminé hacia la iglesia y las puertas se cerraron detrás de mí. Todo es perfecto ahora. Soy puro. Mis acciones son puras porque ahora son las acciones de Dios. Caminé por la iglesia con mis padres perfectos, puros de pensamiento. Miré hacia abajo y vi que mis zapatos perfectos estaban desatados. Cuando me agaché para atarlos, los dos hijos del señor Stevens pasaron a mi lado. Al pasar, me hicieron un gesto de aprobación con la cabeza. Los miré desde abajo, y les regalé una gran sonrisa. Luego levanté la mano, y les mostré el dedo medio. Sus mandíbulas se desplomaron, incrédulos. Mi madre tenía razón en algo. No a todos les gusta el pan. Ven con papá.
probablemente te sorprendería la cantidad de cadáveres que uno puede encontrar en el desierto. Y seguramente te sorprendería aún más lo común que es que la gente juegue con ellos. Pero no sé. Tal vez no te sorprendería en lo absoluto, considerando que la mayoría de nosotros somos adictos o jóvenes marginados destinados a repetir los errores de nuestras madres alcohólicas y nuestros padres abusivos. Mi mejor amigo, Cameron, encontró el cadáver del invierno pasado. Un anciano en un tráiler destartalado. Tenía la barba blanca empapada en jugos de descomposición, colgándole hasta las rodillas huesudas, así que Cameron le compró un gorro de Santa Claus en el Dollar Tree y lo bautizó como Satanás Claus. Satanás Claus se volvió una atracción bastante popular entre la escoria del altiplano, hasta que J.G. Gagnon fue a contarle a su hermano, que era ayudante del sheriff. Eso hizo que Cameron se enojara. Él no creció aquí, así que no entendía las reglas. Siempre hay un soplón, siempre hay un llorón, siempre hay un raro, y siempre hay alguien que fantasea con matarte. Y aunque las entendiera, jamás habría creído que yo era tanto el raro, como quien fantaseaba con matarlo. Conocí a Cameron cuando éramos adolescentes internados en una clínica psiquiátrica del condado. Fue la primera vez que tuvimos estructura o estabilidad en nuestras vidas. Para ser honesta, la extraño. Nos mudamos juntos en cuanto pudimos. Para que conste. No éramos pareja. Ni siquiera lo intentamos. Yo no podía separar el sexo del trauma y no tenía intención de intentarlo, así que me mantenía célibe por decisión propia. Eso fascinaba a Cameron, porque tenía un complejo de Madonna y prostituta del tamaño de Babilonia. Yo era su princesa pura e intocable. Por eso pagaba la mitad de mis cuentas, me apoyaba emocionalmente y no pedía nada a cambio. Eso no quiere decir que él no tuviera sexo. Cameron era un verdadero mujeriego. Esa era la única razón por la que iba a raves y fiestas. Las chicas. Estábamos en una de esas fiestas la noche en que conocí a papá. Era en un almacén derruido que olía a animal muerto y alcohol. Cameron se quedó pegado a mi lado un buen rato, supongo que para asegurarse de que nadie más llegara a tirar a su Madonna del pedestal. Pero no duró. Nunca dura. Una chica que me parecía conocida, cabello negro hasta la cintura y maquillaje tan grueso que podías rasparlo con una espátula, lo estaba mirando descaradamente. Me pareció una falta de respeto. Para el ojo inexperto, Cameron y yo parecíamos una pareja. Para ese punto, Cameron ya estaba borracho. Y cuando se emborracha, se pone meloso, incluso conmigo. Así que me acurruqué contra él y lo abracé. Lo estaba disfrutando. Acurrucarse no rompe el pedestal de la Madonna. Solo lo hace sentir especial. Pero la cagué. Estábamos sentados en una esquina, empezando a jugar un poco. Me miraba de una forma en la que nadie más me ha mirado jamás. Con brillo, calidez y esperanza, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Podía sentir que estaba al borde del pedestal. Entonces se inclinó para besarme. Y entré en pánico. Antes de darme cuenta, ya estaba corriendo. Me imaginé que volaba, que salía corriendo y me lanzaba al aire, elevándome entre el torbellino de constelaciones. Casi podía verlo. El almacén volviéndose diminuto mientras ascendía, el viento nocturno enfriando el calor enfermo dentro de mí. Por un segundo enloquecido sentí que me brotaban plumas de la piel, ásperas, rápidas, urgentes. Salí afuera y me detuve. No había plumas, ni vuelo, ni viento que se llevara la podredumbre. Cuando Cameron me encontró, el frío de la noche ya se me había metido en los huesos y temblaba. No fue sino hasta que me tocó el hombro que me di cuenta de que había estado llorando. Me limpié los ojos rápido y me di la vuelta. La chica del cabello negro estaba unos pasos más allá. Tenía una sonrisa pequeña, entre nerviosa y satisfecha. «Hey», dijo Cameron con un leve arrastre en la voz. «Demetria y yo nos vamos. ¿Vas a llegar bien a casa?» «No se llama Demetria», respondí con el tono más aburrido que pude. «Se llama Britney». De inmediato pareció mucho menos borracho. «Sabes que su nombre no importa, ¿verdad?» Nos quedamos mirándonos un larguísimo rato. Él esperaba algo, y yo lo sabía.
Pero no podía dárselo. Incluso si pudiera, en cuanto lo tuviera, yo dejaría de importar. No la hagas esperar, Cameron. Su rostro se alzó un poco, luego cayó en una sonrisa plana. Me saludó con la mano, sin ganas, y se fue con Demetria. Conté hasta 1000, y volví adentro. Una oleada húmeda de sudor, orina y eructos con sabor a cerveza me envolvió como una ola. La gente se retorcía y se movía como gusanos. La música retumbaba. Luces baratas giraban por todos lados. Todo me pareció tan inútil. Nada se lograría ahí esa noche. Nada se lograría jamás, ninguna noche. Bajé la mirada al suelo. Entre chicles pegados, tragos derramados, raspones y manchas, vi 3 palabras escritas con marcador negro. Ven con papá. Y justo debajo, una flecha apuntando al este. Levanté la vista hacia la fiesta sin sentido y pensé en Cameron, en la forma en que me miraba. Justo ahora estaría mirando así a Demetria. Seguí la flecha. A mitad del almacén había otro mensaje y otra flecha. Sigue viniendo. La seguí hasta la pared del fondo, donde me esperaba otro mensaje escrito con marcador. Apúrate, papá te está esperando. Esa flecha era ridículamente larga y señalaba hacia una puerta insípida que de otro modo ni habría notado. Abrí la puerta. Un aire frío y pútrido me envolvió. Inspiré hondo. Era preferible a la humedad cargada de sudor que dejaba atrás. Frente a mí había unas escaleras metálicas, viejas y temblorosas. Bajé y fui recompensada con otro mensaje. Papá viene por detrás. Me metí en un pasillo de concreto bajo, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban. Al fondo, algo apareció en mi campo de visión. Huesudo, encogido, diminuto. Un cuerpo. Tenía la cabeza recargada contra la pared, la mandíbula abierta apuntando al techo. Justo arriba, pintada con letras irregulares, una sola palabra. Papá. Junto a papá había un tambor de aceite. Me retiré con una arcada al ver el lodo podrido de alimañas muertas en el fondo. Al otro lado, había un burro con un recipiente de plástico lleno de chocolates besos de Hershey. Un cartel escrito a mano decía: Dale un beso a papá. Esa locura absurda fue suficiente para salvar la noche. Con una sonrisa de lado, desenvolví un chocolate y se lo metí en la boca abierta a papá. Un segundo después, se estremeció y empezó a masticar. Su cabeza cayó hacia un lado. Con un gruñido pesado, se desplomó hacia adelante, quedando con las cuencas vacías fijas en mí. Algo brillaba dentro de ellas, oscuro e iridiscente como aceite sucio. Tragó el beso y habló. ¿Qué quieres de mí? El terror y la risa giraban dentro de mí como un tornado desquiciado. ¿Qué? Se impulsó hacia adelante, su cuerpo reseco golpeando el concreto con un estrépito. Puedo darte una cosa. Una sola cosa. ¿Qué será? Lo pensé. En serio lo pensé. Si existen cadáveres que conceden deseos y comen chocolates Hershey, más vale aprovecharlo. Excepto que no sabía qué pedir. No quería ser normal. Gente como Demetria es normal. No quería otra vida. ¿Para qué, si apenas quiero seguir viviendo? No podía tener a Cameron. Tendría que convertirse en algo que no es para que eso fuera posible. No quería dinero. No quería una casa. No quería un mejor trabajo. Todo eso son cambios. Y en algún punto, todo cambio trae dolor. Ya tuve suficiente dolor para toda una vida. No lo sé. Dije. Los ojos oscuros de papá se encendieron. Eso sí complica las cosas. Dijo. Sonrió. Su piel reseca se agrietó y se partió como barniz de porcelana. Pero las hace interesantes. Dame una rata. Señaló el barril lleno de alimañas. Necesito proteína. Nunca se me ocurrió resistirme. Era la primera vez, en mucho tiempo, que de verdad me sentía viva. Agarré una cola blanda de entre la masa. Solo salió la mitad de una rata, que se iba deshaciendo en podredumbre transparente ante mis ojos. Se la lancé a papá, que se abalanzó como un perro y la atrapó en la boca. La tragó entera, y luego dijo.
Puedo decirte el deseo más profundo de tu corazón y dártelo. ¿Por qué? Porque puedo. Era la única justificación que reconocía, la única en la que creía, la única que tenía sentido. Entonces hazlo. No es tan simple. Necesito energía. ¿Más ratas? Bueno, algo así. Rió entre dientes. Pero no exactamente. Me miraba con expectativa. Esas cuencas brillaban como locas, reflejando todos los colores del sol y unos cuantos que no sabría describir. La música de arriba retumbaba, soltando polvo del techo y haciendo vibrar el refugio de papá. No lo entiendo. Gente. Necesito gente. O, mejor dicho, partes de gente. Piel, ojos, cabello, hígados. Lo miré con desconfianza, preguntándome qué tan rápido podía correr ese maldito deseo macabro. Podría sacar todo eso de mí. Tú eres mi clienta. Los clientes pagan el precio del proveedor. Tú pagas el precio de este proveedor con cuerpos. Necesito 2 ojos, 2 pulmones, un estómago, un hígado, una piel. Y siguió, enumerando prácticamente cada órgano humano. Al final dijo. Y cada uno debe venir de una persona diferente. Lo pensé por un momento. ¿Me vas a mostrar lo que quiero? Algo, pensé en silencio, que me haga feliz. Y vas a dármelo. Lo juro por mi nombre. ¿Cuál es? Movió un dedo en el aire. Lo siento, querida. Los nombres son poder aquí. Pero un juramento hecho en mi nombre, dicho o no, no se puede romper. Lo observé. Sonreía ampliamente. Los restos finos de su piel momificada se resquebrajaban y caían como nieve. Bajo las luces parecía una mezcla entre adorno de Halloween y un mal collage de Photoshop. Excepto por los ojos. Esas masas oscuras y retorcidas, con colores casi ocultos. Me di la vuelta y subí de nuevo a la fiesta. Casi de inmediato vi una larga cortina de cabello negro brillando sobre el piso. Por un segundo triunfante pensé que era Demetria, pero no. Aunque se parecía, y eso era suficiente. Vagaba nerviosa, como una niña demasiado grande y perdida. Fingí que era su chofer y la guié hacia abajo. Papá se deformó, tembló y creció hasta convertirse en algo que bloqueaba las luces, algo que no podía mirar sin entrar en pánico, y se la tragó entera. No abrí los ojos hasta que papá caraspeó. Había desarrollado piel. Gruesa, carnosa, sin labios. Me recordó absurdamente a un sofá viejo, acolchonado y barato. Unos dientes opacos y agrietados brillaban dentro de la boca hundida. ¿Tendré más esta noche? Conseguí para papá un estómago, 2 ojos y un hígado antes de que acabara la noche. Elegí hombres sucios, polvorientos, de esos que parecen haber sido vaciados por dentro. Sin hogar, gente que, para todos los efectos, ya había desaparecido. Sé lo enfermo que suena, pero por favor intenta entenderlo. Lo único que siento es miedo y pánico, y solo ocurre cuando alguien me toca de forma inesperada. ¿Puedes imaginar lo que es vivir así? Estar apagada, vacía como un reptil, salvo cuando te disparan sin querer los peores recuerdos de tu vida horrible. Habría dado lo que fuera por cambiar eso. Lo que fuera por tener algo que me hiciera feliz. Así que alimenté a papá con gente que nadie extrañaría. Es fácil encontrarlos si sabes qué buscar. Hombres con rostros chupados que montan bicicletas de niño, mujeres con cuerpos atractivos, pero caras viejas y llenas de fantasmas, adolescentes cubiertos de polvo y ancianos que duermen bajo lonas en el desierto. Me tomó un mes. En ese mes, Cameron empezó a salir con Demetria. Ella pasaba más tiempo en mi apartamento que yo misma. Después de que los encontré en la sala, ella arrodillada frente a él tras un turno largo, me fui directo a mi cuarto a empacar. No tengo muchas cosas, así que no tardé. Cameron me alcanzó cuando dejaba la última maleta en la cajuela. Tenía los ojos llorosos. Ella no significa nada. Dijo. Cerré la cajuela de un golpe. Entonces eso te convierte en un imbécil, Cameron. Dime que la aleje. Lo haré. No soy tu mami. Se pasó las manos por el cabello. El labio le empezó a temblar.
Un odio furioso me recorrió el cuerpo. Eres la persona más importante de mi vida. Solo porque yo no puedo decir lo mismo. Subí a mi auto y me fui. Después de un par de noches brutalmente frías durmiendo bajo las estrellas, me mudé al almacén con papá. Cantaba canciones de cuna y me daba chocolates besos de jersey y de ese tazón de plástico sucio. No importaba cuántos comiera, el tazón nunca se vaciaba. Papá no esperaba conversación, ni afecto, ni atención de ningún tipo. Y al final, eso fue un alivio. Igual seguí yendo a trabajar, claro. Cameron entraba todas las noches. Sentía una cruel oleada de triunfo cada vez que lo veía llegar. Aún me miraba igual que siempre. Como si yo fuera la única persona que importaba. Después empezó a ir también Demetria. La pelea fue una joya, una clase magistral de pleito estilo barrio bajo. A él y a Demetria los vetaron, y a mí me hicieron un reporte. Pero en realidad no me importó. Esa noche encontré a un hombre gordo, desaliñado, con ropa pestilente, detrás del restaurante. Le dije que podía quedarse en mi casa si quería. Era lento, casi infantil, y me creyó sin pensarlo. Papá se lo comió rápido y escupió los huesos en el barril de las ratas. Luego eructó, con esas mejillas carnosas inflándose como velas al viento, y se sentó. Ya casi terminamos. Dijo. Solo falta un cuerpo. Hice un cálculo rápido. Faltan dos. Un corazón y un cerebro. Se rió con indulgencia. Ya he tenido un cerebro todo este tiempo. Solo me falta un corazón. A estas alturas, papá parecía una mezcla de Nosferatu, el monstruo de Frankenstein y un cuadro de Picasso. Pálido, musculoso, carnoso, con un cabello tipo Fabio ridículo y una boca gruesa, roja de forma indecente, que no encajaba del todo en su cara. Tenía un ojo verde y otro marrón. En lugar de lo blanco de los ojos, ese arco iris turbio y aceitoso seguía girando. Lo conseguiré esta noche. Le dije. Hizo una pausa teatral. Hay una regla especial para el corazón. Sentí cómo se me tensaba la piel. Necesito tu corazón. El pulso me retumbaba lento y pesado en la garganta. Eso va contra las reglas. Se rió. No me entendiste. No necesito esto. Señaló mi pecho. Este músculo cansado. Necesito tu corazón. Solo que, está dentro de otra persona. ¿De qué estás hablando? Un corazón que es tuyo es un corazón que te ama. ¿Te refieres a Cameron? Sonrió y asintió. Estuve a punto de irme. ¿Pero por qué? Cameron no me amaba de verdad. Amaba la idea que tenía de mí. Su princesita pura. Alguien que no podía tocar. Alguien demasiado buena para ser tocada. Era una paradoja. En el momento en que obtuviera lo que quería, sería el momento en que lo perdería. Pero podía ayudarme a conseguir lo que yo quería. Si de verdad me amaba, eso lo haría feliz. ¿O no? Manejé hasta mi antiguo departamento y toqué la puerta. Cameron abrió, oliendo a ropa sucia y whisky. Se le abrieron los ojos al verme. Luego empezó a llorar. Se fue. Dijo. Lo siento tanto. No tienes por qué disculparte. Entré y lo abracé. Él empezó a tocarme. Lo dejé. Tal vez porque esta vez lo esperaba, o tal vez porque finalmente había una luz al final del túnel, estuvo bien. No fue agradable. El corazón se me aceleró, sentí náuseas, y él estaba demasiado borracho como para hacer mucho. Pero fue gentil. Cuidadoso. Consiguió lo que quería. Antes de que pudiera darse cuenta de que había derribado a su ángel de su pedestal, antes de que pudiera quitarme el corazón, lo convencí de dar un paseo. El camino hacia el almacén fue el momento más feliz que le vi en la vida. Lo guié por el almacén, deteniéndome cada minuto o dos para abrazarlo o besarlo. A él le encantaba. Y estaba bien. Me gustaba hacerlo feliz. Quid pro quo. Solo cuando vio a papá, enorme y sonriente bajo las luces fluorescentes, fue que Cameron entendió que algo andaba mal. Papá se puso de pie. Se veía terrible.
Medía casi 3 metros y parecía un monstruo imposible, una mezcla de todas las pesadillas de la infancia. Aléjate, me dijo Cameron. Papá embistió. Cameron me empujó hacia las escaleras. Sentí su mano en mi espalda, sentí el pulso latiendo con fuerza en su muñeca, por una fracción de segundo. Entonces papá creció, oscureciendo las luces, los huesos crujiendo y partiéndose mientras se convertía en algo que no podía comprender. Y luego, como todos los demás antes que él, Cameron desapareció. Mi corazón comenzó a golpear fuerte, no sabía si por tristeza o por emoción. Ya terminamos, dije. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? Papá se estiró con tranquilidad. Lo que quiero. Sentía cómo me subía la presión. Lo que deseo. ¿Te refieres al deseo más profundo de tu corazón? ¿Sí? Sonrió y se agachó, poniéndose en cuclillas como un corredor a punto de salir disparado. Aquí está, Dijo, y respiró hondo. El silencio fue insoportable, suspendido sobre mí como un peso a punto de aplastarme. Entonces papá abrió la boca y vomitó. Sangre, pestilencia, huesos rotos y carne se desbordaron como una marea. Y flotando en medio de todo, como una joya pálida, estaba la cabeza de Cameron. Papá soltó un último chorro de vísceras, se recostó con satisfacción y dijo: Ahí lo tienes. Se me erizó y ardió la piel. Pensé en plumas pequeñas, duras, atravesándome desde adentro mientras se abrían paso. Me di la vuelta y eché a correr. No volé por el aire, pero volé sobre la arena. Las estrellas iluminaban mi camino, millones de ojos congelando el desierto en una oscuridad plateada. Algún momento cerca del amanecer, justo cuando el oro y el rojo florecían en el horizonte, tropecé y caí. Recuerdo haber visto salir el sol. Después, todo se volvió oscuro. Cameron me encontró. Cuando volvimos a casa, me ayudó a entrar a la ducha. Me senté en silencio mientras el polvo y la sangre seca bajaban por el desagüe. Después de 20 minutos, me ayudó a salir y me llevó a la cama. Me dormí rápido. Desperté alrededor de la mitad de la tarde. El sol entraba a raudales por la ventana. Cameron dormía a mi lado. Su camisa estaba subida hasta la mitad de la espalda, dejando ver algo que parecía un tatuaje. Le levanté la camisa, esperando tal vez ver el nombre decorado de Demetria, y me quedé congelada. No era un nombre. Ni siquiera un tatuaje. Solo 9 palabras escritas con marcador negro. Dale un poco más de crédito a papá, cariño. No soy un viejo sucio. Cuando era pequeño, vivía frente a un parque verde, un oasis en medio de nuestro tramo sin gracia del desierto. Había una mesa de picnic justo frente a mi casa. Todos los días, un anciano se sentaba allí. A mi tía no le agradaba. Lo llamaba viejo sucio y bicho raro. Eso me enojaba, porque el verdadero bicho raro era el novio de mi tía, pero ella no lo veía así. En cambio, prefería creer cosas malas del anciano del parque. A mí me caía bien el viejo. Nunca hablaba, pero eso significaba que tampoco le gritaba a los niños. Además, se veía fuerte. No era delgado ni frágil como mi abuelo, ni tan gordo como para no poder moverse, con la papada colgándole hasta el pecho, como el diácono Charles. Era robusto, de hombros anchos, con unos ojos tristes pero amables. Se veía seguro. Aunque nunca me dirigió la palabra, lo quería con ese cariño distante y deslumbrado con el que los niños admiran a los extraños que son tranquilos y bondadosos. Yo era un niño tímido, marcado por lo que pasaba en la casa de mi tía. Eso solo intensificaba mi torpeza y aislamiento, y aunque me invitaban a jugar en los típicos juegos grupales, la congeladora, Red Rover, atrapar la bandera, nunca hacía amigos. Hasta que Bridget se mudó a la casa de al lado. Bridget era especial. Lo digo en el mejor de los sentidos y también en el sentido eufemístico. Era una pariente lejana de nuestros vecinos, el señor y la señora Downing.
Tenían muchos hijos. Yo solía mirarlos con anhelo mientras jugaban en el parque o en su patio trasero, soñando con una invitación que sabía que nunca llegaría. Una noche de agosto, calurosa y seca, teñida con los naranjas y violetas brillantes del atardecer en el desierto, todos los niños del vecindario estaban en el parque. Yo me senté sola bajo un árbol, contando los mosquitos que brillaban como oro en la última luz del día. El pasto, seco y áspero, picaba bajo mi piel. Ni siquiera la generosa política de riego de la ciudad podía competir con el calor del verano. Cuando oscureció, me puse a contar niños. Era difícil. No eran más que sombras veloces, indistinguibles en el crepúsculo. A medida que el anochecer se volvía noche, escuché a Bridget pedir volver a casa. Su voz era aguda y temblorosa, un poco pesada en las consonantes. ¡No! Soltó Jeremy Downing, que tenía mi edad y ya era todo lo que yo jamás sería. Es la mejor parte del día. Pero ya está oscureciendo. Lloriqueó Bridget. ¿Y? Tengo miedo. Un coro malicioso y burlón se alzó como una bandada de pájaros. La bebé le tiene miedo a la oscuridad. ¿Quién es gallina? Solo los retrasados le temen a la oscuridad. Ah, espera. Bridget se alejó tropezando, llorando. Yo la observé, con la rabia ardiendo en mi pecho, mientras se sentaba bajo una farola y enterraba la cara entre las manos. Una vez que quedó fuera de la vista, los demás la olvidaron y empezaron otra partida de congeladora. Tomé una decisión y me lancé entre los corredores, deteniéndome solo cuando llegué bajo la farola. «Hola», dije. Bridget dio un salto y gritó. Una vez que el susto se me pasó, me arrodillé despacio. «Perdón por asustarte». Su rostro redondo estaba cubierto de lágrimas. «¿Te vas a burlar de mí?» «Para nada. Solo quería estar contigo, si no te molesta». No parecía muy convencida mientras se limpiaba la cara con la manga. «Se burlan porque le tengo miedo a la oscuridad». «La oscuridad da miedo». «Te entiendo completamente». Bridget negó con la cabeza de forma violenta. Su largo cabello amarillo, enredado por el sudor, el viento y la arena del parque, me golpeó en la cara. «No entiendes, hay cosas en la oscuridad que quieren atraparme. Yo trato de decirles». Señaló a Jeremy y a su hermana gemela Lila. Pero solo se ríen. Sentí algo florecer en mi interior con pasión. Una sensación nueva y bienvenida frente al miedo torpe y a la tristeza sucia y rabiosa de siempre. «Yo no me voy a reír». «Gracias», respondió con rigidez. Fue un inicio poco prometedor, y no esperaba que Bridget me volviera a hablar. Pero a la mañana siguiente, alguien tocó mi puerta. Para mi sorpresa, Bridget estaba allí, ansiosa. «¿Quieres jugar en el parque conmigo?» «Claro que sí», dije, no del todo convencido. Su rostro se iluminó con la sonrisa más brillante y alegre que he visto en mi vida. El anciano de la mesa de picnic giró y sonrió. Bridget me tomó la mano y la levantó, como si estuviera saludando. «¿Lo conoces?», le pregunté, sorprendido. Ella negó con la cabeza. «Fui con él a pedir ayuda por lo de las cosas en la oscuridad. Me dijo que tú me ayudarías». Miré con curiosidad al hombre, que simplemente seguía sonriendo. Bridget y yo jugábamos durante horas todos los días. No es que lo disfrutara mucho. Para ser totalmente honesto, no era eso lo que había pedido cuando le recé a Dios por amigos. Pero la alegría de Bridget era contagiosa. Le encantaba jugar a las atrapadas de dos personas y ver quién podía columpiarse más alto. Yo siempre la dejaba ganar. Pero sobre todo, amaba contar historias. Nos sentábamos bajo los árboles durante el día, o bajo las luces del parque por la noche, espantando mosquitos y polillas, y nos contábamos cuentos. Yo le contaba cuentos de hadas. Para mi sorpresa y tristeza, Bridget nunca los había oído. Sus historias eran simples y, para ser sincero, casi sin encanto. Hablaban de escarabajos arrastrándose por el pasto, o larvas que se movían dentro de la corteza de los árboles, o ardillas terrestres correteando por el suelo.
A veces el calor era demasiado, y me quedaba dormido. Cuando despertaba, me encontraba rodeado por un círculo de dientes de león recién arrancados, con Bridget sentada solemnemente a mi lado. Pero una noche, sus historias cambiaron. Fue el último lunes antes del inicio de clases. El atardecer ya había pasado. El parque olía a calor y sequedad, a pasto crujiente, tierra sedienta, hojas marchitas y aves acaloradas. Los niños corrían gritando y riendo más fuerte de lo habitual. Tal vez se esforzaban en fingir que las vacaciones no estaban por terminar. Nada se siente tan melancólico como la última semana del verano. Te voy a contar una historia diferente, Terry. Dijo Bridget, mirando a los demás niños con una extraña falta de expresión. Esta es de verdad. Está bien. Respondí, mientras intentaba seguir con la mirada a Lila, que acababa de pasar corriendo. La había notado, de verdad notado, unos días antes, y más que nada, más que tener amigos, más que escapar de mi tía y su novio, quería que ella me viera también. Bridget arrancó un puñado de pasto seco y áspero, y empezó a hablar. En la oscuridad viven los devoradores. Se ven horribles. Algunos tienen alas llenas de agujeros y cabezas del lobo. Otros parecen casi humanos, hasta que te acercas demasiado. Y entonces ya es tarde. Cuando los ves de verdad, te atrapan. Por eso tienes que hacer un gran esfuerzo para no verlos. Pero la mayoría de la gente no los ve. Los sienten, y se van antes de que se acerquen demasiado. Esperé con nerviosismo mientras ella mostraba los dientes y arrancaba más pasto. Los devoradores rompen tu cuerpo y lo despedazan. A veces hacen que otras personas lo hagan. Cuando rompen tu cuerpo, se llevan tu alma. Pero tu alma no muere. Así que le hacen cosas horribles. Se la comen, una y otra vez, porque las almas siempre regresan. Se comen tu alma y la cagan. Bridget. Grité, horrorizado. Y se la vuelven a comer, y la siguen lastimando, hasta que te vuelves malo. Entonces paran. Eso decía mi mamá. Luego te hacen un cuerpo nuevo, y vives toda una vida siendo una mala persona. Cuando hacen esto suficientes veces, al final tú también te conviertes en un devorador. Esa historia da mucho miedo. Ella sacudió la cabeza con violencia. No es una historia. Los devoradores son reales. Me siguen. Tocan mi ventana y quieren que los vea. Rompió en llanto. Y él no quiere ayudarme. El anciano no quiere ayudarme. Bueno, él dijo que yo te ayudaría, ¿no? Y aquí estoy. No quiero que tú lo hagas. Lloró. Prefiero que me devoren. Prefiero convertirme en uno de ellos. Un viento fuerte se levantó de repente, acariciando mi piel y llevándose el calor del día. Sentí un escalofrío y miré a mi alrededor. Para mi sorpresa, el parque estaba desierto. Las luces del campo iluminaban enjambres de polillas que se agitaban. Una de las luces parpadeaba, lanzando sombras extrañas por todo el parque. Bridget, deberíamos irnos. Dije, poniéndome de pie y extendiéndole la mano. Ella seguía llorando. Bridget, vamos ya. La luz parpadeante hizo un ruido áspero y se apagó. Vete. Sollozó Bridget. Ellos me quieren a mí. Mi mamá se aseguró de que solo me quieran a mí. Más allá de la luz apagada, algo se movió y crujió. De repente, mi piel se sintió fría y pesada, como si ya no me perteneciera, como si fuera piel de muerto. Te lo estás imaginando. Me dije. Bridget te asustó y apareció un hombre delgado, con lo que parecía un sombrero de paja antiguo. Era difícil verlo bien en las sombras, pero sus brazos parecían increíblemente delgados y muy largos. Se movía de forma extraña, lenta y fluida, como si no fuera del todo sólido. No lo veas. Suplicó Bridget. El hombre entró en el alcance de la luz y empezó a caminar hacia nosotros. Sentí que el corazón se me caía hasta los pies, y todo mi cuerpo, por dentro y por fuera, se erizó. No era una ilusión. Unos dedos largos, como lápices, rozaban el pasto. Miré a mi alrededor. Para mi alivio, descubrí que el parque no estaba completamente vacío.
El anciano seguía sentado en la mesa de picnic, tan sereno y solitario como siempre, bajo una farola amarilla. El hombre del sombrero dio un paso más justo cuando la última luz zumbó y se apagó. Entonces escuché pasos, suaves y resbalosos sobre el césped, acercándose más y más. Le agarré el brazo a Bridget, la levanté del suelo y corrimos. Los pasos resbalosos se mezclaron con otra forma de andar. Pesada, extrañamente húmeda, y cada vez más cercana. Las lágrimas me picaban los ojos mientras el anciano se acercaba. «Ayúdanos», grité. ¡Ayuda! Al otro lado de la calle, la luz del porche de los Downing se encendió. Algo silbó sobre nuestras cabezas. Alcé la vista, casi ahogándome del pánico que me invadía, y alcancé a ver unas alas enormes y oscuras. Las membranas delicadas estaban llenas de agujeros, enmarcando las estrellas por un breve y alucinante momento. Luego aterrizó en un árbol. Las ramas susurraron y crujieron. ¡Ayuda! Grité. ¡Ayuda! El labio del anciano tembló. Lágrimas brillaban en sus mejillas como fragmentos de cristal. Detrás de mí, pasos resbalaban y patinaban sobre el pasto. Miré hacia abajo y vi a Bridget mirando fijamente, con los ojos abiertos de par en par y la boca congelada en un grito silencioso. La jalé y crucé corriendo la calle. Los pasos nos siguieron. Ligeros y con un extraño aleteo, como la suela y la parte superior de un zapato viejo golpeándose entre sí. Me lancé hacia la puerta de los Downing justo cuando se abría y me metí corriendo. La señora Downing pensó que yo le había hecho daño a Bridget. ¡No! Chilló Bridget. Jeremy, Lila y todos los demás niños nos miraban boquiabiertos. Él me ayudó. Hay un hombre malo en el parque. Terry me ayudó. Es ese viejo raro, murmuró el señor Downing. El que siempre está en la mesa de picnic, observando a los niños. ¡No! Gritó Bridget. Son los devoradores. El señor Downing me tomó del brazo y dijo que lo mejor sería que me fuera. Bridget gritó con más fuerza. Me sonrojé, mortificado, muerto de miedo por irme, muerto de miedo por quedarme, aterrado por Bridget, y paralizado por la mirada curiosa de Lila. Finalmente, el señor Downing espetó. ¿Necesitas que llame a tu tía? Pensé en Lila. ¿Qué pensaría si mi tía venía a llevarme como si fuera una bebé? No, señor. El hombre del sombrero de paja se balanceaba al borde del parque, el sombrero torcido de forma ridícula. A unos pocos metros, el anciano me observaba, con cara de estar enfermo. Eché a correr y llegué a la puerta de mi tía justo cuando las farolas se apagaron. Inmediatamente escuché esos pasos rápidos, sucios, resbalosos, acercándose como una cucaracha. Entré corriendo y azoté la puerta. Un instante después, algo golpeó contra ella y se arrastró. Cerré con llave justo cuando el picaporte comenzó a sacudirse, y corrí al baño. Me acurruqué en la tina y lloré hasta que mi tía llegó del trabajo y me encontró. Su novio estaba de viaje, así que me dejó dormir en su cama. Me recosté de espaldas a la ventana. Después de que mi tía se quedó dormida, escuché un golpeteo ligero e insistente sobre el césped. A medida que subía la luna, sombras de brazos largos y deformes se deslizaban sobre el cobertor. Hundí el rostro en la almohada y me tapé los ojos con fuerza. Solo cuando el amanecer, con su tenue tono rosa, se deslizó por el cielo, el golpeteo se detuvo. Un gran suspiro tembloroso se escapó de mi pecho. Me senté justo cuando un estruendo ensordecedor de vidrios rotos y metal chillando desgarró la mañana. Se oyeron portazos en todas las casas de la calle. La gente empezó a gritar. Salí corriendo, sin importar las piedras ni el pasto seco que me cortaban los pies. Había un amasijo retorcido en medio de la calle. Cristales rotos cubrían el asfalto, reflejando el cielo rosa y dorado. Cuando me acerqué, vi manchas de sangre y trozos pálidos e incomprensibles. Solo cuando vi un mechón de cabello rubio claro pegado a una de esas piezas ensangrentadas entendí lo que estaba viendo. La piel se me cerró alrededor del cuerpo como una cobija empapada y podrida. El anciano de la mesa de picnic lloraba desconsolado.
Detrás de él, en el límite del parque, el hombre del sombrero de paja se balanceaba y se estremecía. El señor Downing llevaba a Bridget al doctor cuando otro auto bajó a toda velocidad por la calle a más de 130 kilómetros por hora. Nadie sobrevivió, aunque los rescatistas, uno de ellos, amigo de mi tía, dijeron que los cuerpos estaban relativamente intactos, excepto el de Bridget. Como si la hubieran hecho pedazos. Me enteré de eso 3 días después, mientras mi tía y su amiga chismeaban tomando café. Las lágrimas me quemaban los ojos. Miré por la ventana. El parque había estado vacío desde el accidente. Ni siquiera el viejo volvía a aparecer. Excepto que ahora sí estaba ahí. Evalué mis opciones. Él sabía algo sobre Bridget, estaba seguro. Y era mediodía, con un cielo brillante y despejado. Así que salí de golpe y crucé la calle. Fui directo hacia el anciano, con la rabia acumulándose hasta casi escupirla. Quería desahogarla, aplastarlo con mi dolor. Pero en lugar de eso, rompí en llanto y me desplomé a su lado. Sentía como si me estuvieran destripando, como si cada sollozo fuera una cuchillada que me abría desde la garganta hasta el vientre. Excepto que esto dolía más. Esto dolía más que cualquier otra cosa. Después de un rato, él apoyó una mano sobre mi hombro. Le dijiste que yo podía ayudarla. Sollozaba. Mentiste. No mentí. Sí puedes ayudarla. Levanté la mirada. En su rostro cansado y flácido, solo sus ojos parecían vivos. Eran amables, brillantes y llenos de ternura. Palmeó el banco. Me levanté y, obediente, tomé asiento. Los devoradores son reales. Dijo. No puedo luchar contra ellos. Va contra el orden natural. Deben hacer lo que están destinados a hacer hasta el fin de los tiempos, y entonces serán juzgados. Lo prometo. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban. Lágrimas cayeron al pasto. Se secó el rostro, con un gesto tan parecido al de Bridget. Cuando los devoradores se llevan a alguien, cuando se llevan un alma, la torturan. Intentan convertirla en uno de ellos. A veces lo logran. A veces no. Las víctimas que resisten son torturadas hasta el fin del tiempo, y entonces serán liberadas y no sufrirán más. Pero hasta entonces, duele más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Volví a llorar. Los devoradores tienen una sola debilidad, algo que el orden natural no les permite desafiar. El sacrificio. Alguien puede, al morir, tomar el lugar de una víctima. La víctima sufre por una sola vida. Luego queda libre. Y quien se sacrifica toma su lugar. Y se convierte en un devorador. Dije en voz baja. O sufre por siempre. Con el conocimiento. Dijo el anciano con suavidad. De que ese por siempre será solo un parpadeo comparado con la paz y la dicha que vendrán después. Pensé en perder a Bridget, en mi soledad, en mi tristeza, en el novio de mi tía, en todo lo que había perdido y en todo lo que nunca tendría. Yo sabía lo que era sufrir. Sabía lo que era el dolor. Sabía lo que era vivir con un devorador. Y supe, en ese momento y también ahora, que yo podía soportarlo. ¿Puedo tomar el lugar de Bridget cuando muera? El rostro del anciano se iluminó con una sonrisa hermosa. Una sonrisa divina, de otro mundo. La sonrisa de un arcángel. Puedes hacerlo. Entonces lo haré. Tocó mi rostro. Un calor fluyó dentro de mí, y con él, alegría, y una paz suave, inmensa, que lo cubría todo. Cuando estés a solas con ellos en la oscuridad, recuérdame y yo te consolaré. Ayudaste a Bridget, así que yo siempre te ayudaré. Nos quedamos ahí mucho tiempo. En algún momento, me di cuenta de que estaba solo. La paz permanecía. Me quedé sentado hasta mucho después de que cayera la noche. Los devoradores no vinieron, pero sí los niños. Sus risas seguían resonando mucho después de que me fui a casa. Ya han pasado 40 años, y tengo miedo. A veces me despierto a mitad de la noche, con pánico y temblando. ¿Qué hice? Me pregunto. ¿Por qué lo hice? Pero entonces recuerdo al anciano con la sonrisa de ángel. Pienso en Bridget. Y entonces recuerdo por qué, y sonrío.